Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación de los productos químicos inorgánicos. Para clasificar los productos químicos inorgánicos, entonces nosotros necesitamos saber qué es un producto químico inorgánico y cuáles son los productos que se clasifican en el capítulo 28. Estamos ya en la sección 6. En la sección 6 incluye los productos del capítulo 28 al capítulo 38. Esto es capítulos 28 y 29, productos químicos inorgánicos y orgánicos, de constitución química definida, presentados aisladamente. No se aceptan mezclas. Algunas excepciones. Cuando yo hablo de generalidades, eso no implica que algunas partidas puedan permitir ciertas cosas. Entonces, en el capítulo 28 decimos productos químicos inorgánicos de constitución química definida, pero habrá que considerar que algunos polifosfatos no tienen constitución química definida y se quedan en el capítulo 28, pero porque el producto ya se presenta así, no se, de alguna forma no se purifica. Es una forma comercial y está incluido dentro del capítulo 28. Entonces, ¿cuáles son las reglas para clasificar aquí? Igual que para clasificar cualquier producto, necesitamos que nos den el nombre del producto, el nombre químico del producto. El nombre del producto, a lo mejor decimos sal. Nombre químico del producto, cloruro de sodio. O sea, ¿cuál es el nombre comercial del producto, el nombre químico del producto? Y ahí, por favor, incluyan el CAS y que nos den todos los nombres químicos que pueda tener el producto, porque puede ser que esté llamado de una forma y que alguna fracción arancelaria y que nosotros nos den otro nombre. Entonces, que si nos dan el CAS, está perfecto porque lo podemos buscar en Google para poder saber todos los nombres del producto. ¿Qué es un CAS? El CAS es, haz de cuenta que cuando ustedes crean un producto químico, este producto químico es nuevo y entonces lo registran y cuando lo registran ponen toda la información y propiedades del producto. Esta información, propiedades del producto, forma parte de la información que se registra con un producto y le dan un número, ¿no? Es cuando yo busco ese número de identificación, en cualquier lado va a aparecer este producto químico. Ese CAS cambia cuando el producto químico tiene agua, cuando es una sal. Entonces es tan identificativo que nos puede decir exactamente cuál es el producto químico, aunque el nombre comercial no defina perfectamente la mercancía. Entonces siempre hay que pedir el número CAS. Y en el caso de los colorantes hay que pedir el color index. Si no tenemos el color index, es que no podemos clasificar en el capítulo 32. ¿Por qué digo esto? Porque los colorantes se clasifican los inorgánicos en el capítulo 28 y los que vienen tratados en la superficie o son preparaciones en el capítulo 32. Y en el caso de los orgánicos, todos los colorantes se excluyen del capítulo 29 y se clasifican en el 32. Entonces, con los productos colorantes tenemos que tener cuidado de que nos definan bien el producto y saber ese uso. Si estoy clasificando un dióxido de titanio, tengo que saber que el dióxido de titanio puede ser considerado un pigmento del capítulo 32 y que aunque esté puro, puede estar tratado en la superficie y se excluye del capítulo 28. Entonces, esa información la tengo que preguntar antes de clasificar un dióxido de titanio o un óxido de fierro. Tengo que saber si el producto está en polvo, líquido, solución acuosa, si tiene una presentación comercial, que puede ser que lo excluya de este capítulo, si está condicionado para su uso, si está dosificado,
porque puede ser que mi producto del capítulo 28 ya esté acondicionado para un uso cosmético, por ejemplo, y se clasifique en el capítulo 33. ¿Cuál es de esta presentación? ¿Cuál es el que le da el fundamento a la clasificación? ¿Cuál es el que le da el carácter esencial? Por favor, que nos pongan la fórmula y nosotros ya podemos dar más información. Volvemos otra vez a recordar que los productos del capítulo 28 pueden estar excluidos a otros capítulos. Puede ser que mi producto del capítulo 28 esté llamado específicamente al capítulo 31, entonces tenemos una exclusión, por ejemplo, del nitrato de amonio, que aunque el producto esté puro, al estar listado en las notas del capítulo 31, se va a excluir del capítulo 28. Y recuerden que los productos acondicionados como farmacéuticos, como por ejemplo el agua destilada, acondicionada o dosificada en viales para inyección, se sale del capítulo 28 y se clasifica en el capítulo 30. Y recordar que los colorantes del capítulo 28 con algunas sustancias que permitan que ya sea considerado como un pigmento, se clasifican en el capítulo 32. También acondicionados para la venta al por menor para capítulo 33, 37 o 3808 los excluyen del capítulo 32. Entonces tenemos que preguntar no nada más composición o uso, también tenemos que preguntar la presentación. Los productos del capítulo de la sección 6 nos dicen que tengamos cuidado porque los radiactivos o los isótopos siempre se van a clasificar en la 2844 o 2845. Y los metales preciosos en la 2843, 2846, productos de tierras raras o mercurio de la 2852. Eso es lo que nos dice la nota 1. La nota 2 nos dice que vamos a excluir los que sean medicamentos del capítulo 30, tintes de la 3212, cosméticos del capítulo 33, acondicionados para la venta al por menor para uso o para uso como cosmético, 3506 adhesivos, 3707 productos fotográficos, 3808 los insecticidas o pesticidas. Luego tenemos la nota 3 que nos habla acerca de los kits y entonces puede ser que un producto pueda ser clasificado en un juego junto con otros componentes si el uso está identificado en esta sección. Entonces necesitamos identificar cuál es el uso, la presentación y si tiene una presentación como kit. ¿Cuál es la diferencia en la identificación? Bueno, nosotros podemos ponerle un nombre comercial al producto que lo identifica, pero que con este producto ya puedo vender mi producto en cualquier tienda, aunque el peso sea muy grande, puede venir hasta en peso de 25, 40 kilos. No importa el peso, lo que nos indica que el producto viene acondicionado para la venta al por menor es ese etiquetado. Entonces, si el etiquetado me identifica la mercancía, no necesariamente es un etiquetado comercial. La diferencia en estas fotos que les estoy presentando es que en el etiquetado comercial tiene la información comercial que necesita una persona para comprarlo. Y dosificado se refiere a que viene, por ejemplo, los que les decía, el agua viene dosificada en viales para uso como preparación farmacéutica y ya por esa presentación se clasifica en el capítulo 30. O dosificado en cápsulas o para inyección. Y en este ejemplo que les pongo de un jarabe para la tos que no viene dosificado, viene acondicionado para la venta al por menor porque tú lo dosificas. Entonces, esa es la diferencia entre las pastillas que sí vienen dosificadas y el jarabe que no viene dosificado, pero viene acondicionado para la venta al por menor. Esta nota nacional nos va a servir para el capítulo 29, también para el capítulo 28 en cuanto a algunos signos y números. Cuando la fracción
el texto de la fracción no te diga específicamente cuál número de isómero o de forma de la estructura debe de tener, entonces entran todas las estructuras y formas. Si te lo indican, solamente ese número es el que le entra ahí. Es decir, si decimos mono cloruro de sodio, pues nada más es 1. Pero si decimos cloruro, puede ser que entre el mono y el bi o el di o el tricloruro de otra sal. Entonces, la presentación, la indicación de un número, forma o isómero hace que la fracción sea específica para un producto. La ausencia nos permite clasificar cualquier cosa en esa fracción. Bueno, recordamos que este capítulo incluye entonces los productos radiactivos, metales preciosos, tierras raras o isótopos. ¿Qué es un producto de constitución química definida presentado aisladamente? Son los productos que yo obtuve, que yo aislé y que ahora ya presentado aisladamente o con un porcentaje de pureza tal que sea comercializado y lo demás se consideren impurezas, se va a clasificar en el capítulo 28. Va a haber porcentajes dependiendo de las partidas para poder saber si el producto se puede clasificar en el capítulo 28 o como un producto natural del capítulo 25 o del capítulo 26. Pero sí necesitamos saber la constitución, cuál es la composición, cuál es la estructura en los productos del capítulo 28. Aquí se van a permitir algunas disoluciones debidas a la seguridad del transporte, es decir, si el producto se va a explotar, bueno, le van a poner algo para que no explote o para que, por condiciones de seguridad, porque es demasiado corrosivo, pero eso no cambia la clasificación. También le ponen estabilizantes, también le pones antipolvos o colorantes para su identificación. En el capítulo 28, los productos pueden tener carbonos. ¿Por qué hacemos esta excepción? Porque los productos del capítulo 29 son cadenas de carbonos y en el capítulo 28 no tenemos cadenas de carbonos. Solo tenemos productos que contengan carbono, como los carbonatos, cianuros, carburos, pero no tenemos cadenas de carbonos. Este capítulo no comprende y entonces entramos a esta nota de capítulo para excluir al cloruro de sodio porque es un producto inorgánico, pero es del capítulo 25. Ajá. O los demás productos del capítulo 25 o 26 de la sección 5. También tenemos que recordar que los productos del capítulo 29 pueden tener algún producto del capítulo 28 y se quedan en el capítulo 29 por ser orgánicos, excepto los que tengan radiactivos o metales preciosos. Y los productos del capítulo 31 se excluyen del capítulo 28. Están llamados en esas notas. También los productos del capítulo 32, los luminóforos, la fibra frita de vidrio, o sea, el vidrio en polvo, las piedras preciosas, los metales de la sección 15, los elementos de óptica. Y entonces vamos a hacer una definición de los productos que se quedan en el capítulo 28 dependiendo de subcapítulos. En el subcapítulo 1 tenemos a todos los elementos químicos que son los que están en la tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica de los elementos que les pongo aquí es una tabla para clasificación. No es la tabla que encuentran ustedes normalmente en la tienda. Aquí lo que les puse yo fue en dónde se clasifican los productos. No todos los elementos son del capítulo 28, aunque, por ejemplo, el calcio es del capítulo 28, ustedes van a ver que el titanio, incluso puro, es del capítulo 81.
aunque, no sé, el aluminio está puro, se clasifica en el capítulo 76. Aunque el calcio, el estroncio, el bario, son del capítulo 28, recordemos que el radio es un radiactivo y se va a la 2844. Entonces, no todos se clasifican en la primera, en la subpartida de este capítulo. Algunos se van a clasificar dependiendo de sus características radiactivas. Vamos a seguir trabajando con esta para clasificar. Y en el subcapítulo 2 tenemos primero los no metales. Y entonces regresamos a la tabla y encontramos que del lado derecho tienen ustedes en sombra los no metales y todo lo demás son metales. Abajo están los radiactivos y los metales de las tierras raras y también con una P tenemos los preciosos. Entonces, los que no son metales se clasifican en el subcapítulo 2 o en el subcapítulo 3 y es suficiente que tengan hidrógenos o oxígenos y en el subcapítulo 3 los que vienen halogenados o que vienen con azufre. Luego en el subcapítulo 4 encontramos los que tienen oxígeno o hidróxido, pero tenemos los metales, es decir, en la tabla los que no están sombreados con gris, esos son metales. Entonces, mientras los sombreados con gris son del subcapítulo 2 y el subcapítulo 3, en el subcapítulo 4 tenemos los no metales, los metales, que tienen óxidos e hidrógenos, y los demás sales del subcapítulo 5. Y luego tenemos un subcapítulo 6 para los demás productos que son radiactivos, metales preciosos, carburos, mercurio, fosfuros, agua destilada, aire líquido y amalgamas. Y en esta tabla hago el resumen de la clasificación por medio de subcapítulos. Las partidas, subcapítulo 1 decimos para los elementos, el subcapítulo 2 que incluye los no metales, los compuestos de los no metales, subcapítulo 3 compuestos de no metales halogenados o con azufre, subcapítulo 4 metales, subcapítulo 5 metales y en el subcapítulo 6 los demás productos inorgánicos no expresados, ni comprendidos, ni clasificables del subcapítulo 1 al subcapítulo 5. Entonces, hasta aquí, esa es la presentación del capítulo 28